Buenas noches, hermanos. Este es el devocional de este lunes de la Primera Iglesia Bautista. A todos los invitados, a todos los amigos, a todos los hermanos que quieren escuchar. Hoy encontramos un encuentro que el Señor Jesús tiene con un pastor joven. El pastorado es algo muy especial. El pastorado es hacer lo que el Señor quiere con su pueblo, alguien que cuida al pueblo de Dios, alguien que se encarga de apacentar, de cuidar, de alimentar, de vigilar, y esa misión que el Señor tiene. De hecho, el Señor Jesús es el pastor de los pastores, el pastor de nuestras almas, pero ha encomendado a pastores, hombres, humanos, para cuidar de su iglesia en todos los sitios del mundo y en todas las épocas de la historia. El pastorado ha sido la clave, el recurso de Dios para bendición de su iglesia. Así que debemos entender cuál es la instrucción que Dios le da a un joven pastor. Entendemos que un pastor es alguien de mucha experiencia, mucho conocimiento, mucha sabiduría, que puede ejercer estas funciones con el pueblo, pero los pastores también son jóvenes. Y el Señor llama a muchos de los pastores siendo bien jóvenes. Y Dios los empieza a usar desde entonces. Así que las instrucciones que Dios da a un pastor son muy útiles hoy. Y les invito a leerlo. Está en la primera carta de Pablo a Timoteo, pastor muy joven. Pablo dándole un mensaje de Dios a Timoteo. Y fíjense, está en el capítulo 4 de la primera carta. Lean conmigo. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo de los fieles en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, de la exhortación y de la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Qué palabras tan poderosas, ¿no? En realidad el pastorado es una misión muy difícil, muy grande, la tarea más importante, trascendente que el hombre puede hacer debajo de la tierra, debajo del cielo, en la tierra, más importante que cuestiones administrativas, ingenierías, política, deportes, arte, cualquier forma de actividad humana es pequeña comparada con la encomienda pastoral. Tú vas a encargarte de mis ovejas. Es un ministerio que requiere sabiduría, amor, requiere mucha paciencia, requiere una influencia sobre otros, requiere preparación doctrinal y teológica, pero sobre todo requiere un llamado de Dios. Que Dios te diga, apacienta mis ovejas. Oye Raúl, oye Manuel, oye Alejandro, apacienta mis ovejas. Cuando un hombre siente el llamado de Dios, entonces tiene lo necesario, porque esos dones de sabiduría, de amor, de paciencia, de influencia y la preparación doctrinal y académica vendrán como una herramienta que Dios te da, ¿no? Una caja de herramientas para que puedas ejercer el pastorado. Ahora, son pocos los jóvenes que eligen esa carrera. En todas las facultades están las filas y filas de jóvenes que quieren ingresar, presentan los exámenes más difíciles, muchos no lo pasan y quieren entrar a una academia, a una universidad, a una facultad. Pero en los seminarios muy pocos son los que ingresan cada año, muy pocos. Y también son pocos las iglesias que invitarían a un pastor joven
para que los pastoree. Si no está bien joven, ¿cómo nos va a pastorear? Necesitamos a alguien que sepa mucho, que tenga mucha experiencia, que tenga mucha sabiduría, un pastor grande. Entonces, ¿qué pasa con los pastores jóvenes? ¿Dónde están? ¿Quiere Dios que haya pastores jóvenes? ¿Los usa Dios? ¿Los llama Dios siendo jóvenes? Esa sería la pregunta. Pero la respuesta está en la Biblia también. Dios llamó a Samuel siendo un niño, llamó a Daniel siendo un joven de 17 años y a sus amigos también, ¿se acuerdan? A José a los 17 años se lo llevó a Egipto para llegar a ser el príncipe de Egipto. A Ezequiel, también un jovencillo de 17 años, fue llamado a ser el pastor de Israel en Babilonia. Y dejó a Jeremías, otro joven, para que fuera el pastor de los judíos que se quedaron en Jerusalén. Y llamó a Juan Marcos cuando era un pequeño que tenía 14 años y huyó desnudo. Después el Señor lo llamó al primer viaje misionero con Pablo, al segundo viaje misionero con Bernabé, su tío, y después para apoyar el ministerio de Pablo allá en Roma. Llamó a Timoteo, siendo un adolescente, allá en Listra. ¿Se acuerdan? Pablo llegó en el segundo viaje, había conocido a su madre y a su abuela. Ahora veía a este joven, de quien todos tenían un buen testimonio, y le dijo, ven con nosotros. Y empezó la carrera pastoral de Timoteo. En todos estos casos que acabamos de citar, Dios los llevó a ministerios grandiosos. Pero el Señor nos llama para pastorales importantes, si somos obedientes al llamado de Dios. Después desarrollaremos dones impresionantes que el Señor nos va dando conforme somos fieles, conforme vamos necesitando, el Señor nos va dando más y más y más conocimiento, más y más y más experiencia, más y más y más sabiduría, más y más y más influencia, porque el Señor es fiel a su llamado y a su mandato. Ahora, Dios llamó a Timoteo y le hizo llegar estas palabras. Vale la pena que recordemos estas palabras, porque le dijo así: ninguno tenga en poco tu juventud, solamente que seas ejemplo de los fieles. ¿Ejemplo de qué? Ejemplo de palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Si un joven tiene esas cualidades espirituales y morales, entonces se distingue sobre toda la congregación. Toda la congregación lo reconoce, lo ama, lo admira, lo sigue. Porque Dios va dando todas las cualidades que un pastor debe tener, si tan solo es obediente a ser ejemplo de los creyentes. El joven naturalmente es rebelde, el joven naturalmente hace cosas indebidas, desobedece a sus padres, se sale, es un inquieto, y para muchos eso es sinónimo de fortaleza, de juventud, de virilidad, de que es un macho alfa, y muchas cualidades, pero son negativas, y son cualidades carnales, y son ideológicamente malignas. El Señor nos llama a aprovechar nuestra juventud para ser ejemplo de los creyentes. Ciertamente se requiere de iglesias que inviten a los jóvenes y que los llamen y que los respalden económicamente para que el joven pueda dedicarse al pastorado. Sí se requiere, sí. Pero es nuestro Dios el que mueve a las iglesias para invitar a los jóvenes pastores. Si primeramente el joven es obediente a Dios, Dios es el que provee esos ministerios a donde debe dedicarse el joven. Y claro, el Señor sabe en qué nivel estás de madurez para ponerte en qué nivel de compromiso. Quizás plantando una nueva iglesia, quizás en una iglesia nueva, quizás en una iglesia pequeña, quizás en una iglesia más grande, quizás poco a poco, hasta que te lleve a grandes ministerios en la obra de Dios. Ahora, el Señor nos da otros consejos aquí en este mismo pasaje a todos los pastores, pero sobre todo a los pastores jóvenes, o a los jóvenes que han sentido el llamado para ser pastores. Les dice así: ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Al principio serás consejero, serás maestro,
serás predicador en el internet, etc. Pero ocúpate, no lo dejes para después, empieza a hacerlo ya, porque el Señor ve tu obediencia y entonces te da compromisos más grandes. No descuides el don que hay en ti. Yo conozco muchos jóvenes en la iglesia y en otros lugares que tienen dones impresionantes, que tienen talentos increíbles, pero no los están dedicando al Señor. Lo dedican a otras cosas, donde también sirven, ¿no? Pues allá les sirve en la facultad, les sirve en su trabajo, les sirve en la comunidad, en algún club, pero el Señor quiere que dediques tu talento y tus dones al crecimiento de la iglesia. Persiste en ello, no dejes de hacerlo. Que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, que digan cómo ha crecido este muchacho, cómo ha desarrollado, va hacia arriba, Dios lo está engrandeciendo, Dios lo está haciendo crecer. Eso va a ser una conciencia de todos. Fíjense, Timoteo, antes de llegar a Pablo, ya tenía buen testimonio de toda la gente de Listra y de Iconio. ¿Cómo tendría ese buen testimonio? Porque estaba obedeciendo al Señor antes que a Pablo. Pablo todavía no llegaba y Timoteo ya tenía esa buena reputación. Que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a todos los que te oyeren. Hermoso, ¿no? Es un mensaje poderoso para nuestros jóvenes, para los jóvenes que ya sufren, que experimentan el llamado y que quieren prepararse. Hoy en nuestra iglesia hay un gran número de jóvenes, al menos 10, quizás 20, que han sentido ese llamado y se están preparando. Al menos 4 o 5 ya están en el seminario y quizás otros 10 puedan entrar al seminario en agosto y se prepararán y el Señor los llevará lejos y los empezará a usar en su trabajo dentro de la iglesia, dentro de las misiones y quizás en otros ministerios más tarde. Pero dediquen su vida al Señor. Nada, ninguna otra cosa merece la pena como obedecer al Señor. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque tú estás llamando a jóvenes en nuestra iglesia, en otras iglesias, en tu obra alrededor del mundo. Ahora que vienen los tiempos difíciles de gran persecución, de gran tribulación, también habrá tiempo de gran proclamación, de gran enseñanza, de gran exhortación, y se requieren muchos siervos tuyos, jóvenes, pujantes, poderosos, sanos, fervientes, maduros, ejemplares. Te rogamos por nuestros jóvenes, Señor. Úsalos con tu poder. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Dios los bendiga, muchachos y muchachas. Y a los hermanos más grandes también.